Hola, soy Lauren Puyer, soy consejera o asesora genética, trabajo en Washington y he trabajado con muchas familias que tienen niños que viven con una enfermedad rara, así que les voy a hablar en el día de hoy de algunos de los consejos que he aprendido de ellos a la hora de apoyar a familias de niños que tienen un diagnóstico de enfermedad rara. No tengo ningún tipo de conflicto de interés financiero. Y quiero empezar dándole las gracias a los pacientes y a las familias con las que trabajo, porque toda la sabiduría que voy a compartir con ustedes en el día de hoy viene de ellos. Estos son algunos de los temas que voy a intentar abordar. Por un lugar, quiero hablar de algunos de los retos que los que se enfrentan las familias que tienen niños con una enfermedad rara. También queríamos hablar de cómo ayudamos a los pacientes a ir por el sistema de salud. También hablaremos de algunos de los consejos que hemos aprendido de estas familias para tratar con las comunidades en las que viven, y luego también les daré un par de sugerencias sobre dónde poder encontrar algo de apoyo. En primer lugar, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan las familias de los niños que tienen enfermedades raras? A la mayor parte de ellos ya los conozcan, incluso mucho mejor de lo que yo lo hago, pero quiero ser sincera con algunas de las cosas que sabemos que a las que tienen que enfrentarse las familias. El aislamiento es uno de los retos principales, el sentirte que eres la única persona que sabe por lo que estás pasando. Y podemos hablar de aislamiento físico, porque hay niños que tienen limitaciones en cuanto a las actividades que pueden llevar a cabo, o puede ser aislamiento social y emocional para toda la familia, especialmente en casos en los que las limitaciones de los niños no son visibles. Con mucha frecuencia, la gente de la comunidad no entiende lo difícil que puede ser tratar esa enfermedad rara cuando no se ve por fuera, no es perceptible por fuera, y las familias se sienten muy solas a la hora de abordar este tema. Otro de los retos principales es que los miembros de la comunidad no saben cómo ayudar, o que quieren forzar una ayuda que no es la que la familia necesita. Muchos pacientes se quejan de eso, de ayuda de gente que no tiene ni idea de lo que supone su diagnóstico, pero que saben seguro cuál es la solución a los problemas que ellos están teniendo. Tener a un niño diagnosticado con una enfermedad rara puede ser extremadamente dificultoso para los padres, especialmente cuando hablamos de una enfermedad genética. Los padres se sienten muy culpables porque son los que han pasado ese ADN a sus hijos, a pesar de que no tienen ningún tipo de control sobre qué es lo que pasa genéticamente. Pero es verdad que es algo que surge una y otra vez en las conversaciones que tenemos con estos padres, y sienten un tremendo estrés y una culpabilidad en todas las cosas que hacen intentando ayudar a los hijos. A veces dicen es que no les ayudo suficiente a superar esta limitación, o no he visto a los especialistas adecuados. La gente en muchos casos no son conscientes con respecto a todas las cosas que pueden hacer. Y los niños en las mismas familias muchas veces se sienten culpables de tener este diagnóstico, a pesar de que no hay nada que ellos hayan podido hacer para tenerla, ni para evitarla tampoco. Pero saben que la gente les está prestando mucha atención, que están muy estresados por ellos y por culpa de su diagnóstico. Y para ellos les resulta muy difícil. Cuando todos los miembros de la familia es muy difícil pasar por estos sentimientos, y es muy difícil en muchos casos articularlos y verbalizarlos. A muchas veces se aíslan socialmente y no dicen, no, es que me siento realmente culpable. No les sale, sino que simplemente esa culpabilidad la expresan a través de estos otros comportamientos. Otra serie de retos tienen que ver con el sistema de salud. Los médicos de cabecera, los pediatras, en muchos casos no saben mucho de estas enfermedades raras, así que los padres con mucha frecuencia me dicen, no, es que yo sé mucho más de esto que ninguno de los médicos que hemos visto fuera del especialista en genética o de este otro especialista que sí que es consciente de esta enfermedad. Y eso es algo que asusta muchísimo a un padre que no tiene formación médica, y decir, bueno, tengo tantas preguntas, pero la gente a la que yo querría preguntar no conocen las respuestas porque yo estoy más familiarizado con esta enfermedad de lo que ellos lo están. Y luego me han dicho muchas veces algunas familias que han visto médicos que creen saber todo del diagnóstico, pero que no lo saben en realidad. Este es otro reto que tienen que abordar, porque a la gente no le gusta cuestionar a sus médicos. Eso es algo que es muy difícil de hacer, dada la dinámica de poder y las relaciones que se establecen entre médicos y pacientes y médicos y familias.
Y luego, finalmente, y antes de avanzar en esta sección, he compilado una serie de preguntas que se me han planteado las familias directamente. Son preguntas reales, de familias reales, y probablemente os habréis dado cuenta que muchas de ellas no tienen que ver con el tratamiento médico de esta enfermedad, sino que tienen que ver sobre cómo hablamos de todo esto. ¿En qué momento le decimos a los niños ciertas cosas sobre diagnóstico? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Y para la mayor parte de estas preguntas ni siquiera hay una respuesta correcta o incorrecta. Siempre está en encontrar un equilibrio entre las necesidades del niño, los recursos disponibles dentro de la comunidad, la situación específica en la que nos encontramos. Así que lo que hablo con los padres en este tipo de situaciones es intentar ayudarles a pensar cuáles son sus valores, qué es lo que piensan que va a ser mejor, porque al final los padres van a intentar tomar la mejor decisión para sus hijos, porque son además cuál es la situación en la que están. No puedo decirles qué es lo que tienen que hablar con su niño de 6 años, porque los niños de 6 años son muy diferentes los unos de los otros, pero ellos sí que los conocen muy bien. Ahora vamos a cambiar y vamos a empezar a hablar en cómo podemos ayudar a los pacientes a la hora de navegar por el sistema de salud pública cuando tienen un diagnóstico de una enfermedad rara. En muchos casos no hay directrices, no hay guías basadas en evidencias para la mayor parte de las enfermedades raras. No hay estos ensayos randomizados con un control que les digan qué es lo mejor que pueden hacer y con un control claro. Así que a los pacientes les dicen cosas diferentes, distintos facultativos, porque nadie tiene las guías adecuadas sobre qué es lo que hay que ofrecer. No hay protocolos adecuados y en la mayor caso hay, con suerte, un centro un centro especializado, un centro de referencia donde están llevando a cabo una investigación, a pesar de que no sepan todo. Yo trabajo en una clínica que es uno de esos centros de referencia, especialmente para el SED vascular, y con un médico que ha estudiado esta enfermedad durante muchas décadas, y vemos a muchas familias que están pasando por allí, pasan una vez al año, y somos nosotros los que les intentamos ayudar a navegar el sistema de salud dentro de su comunidad local, porque a veces vienen desde muy lejos buscando recomendaciones y que se pueden llevar con ellos de vuelta e incluso pasárselas a sus equipos médicos. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos encontramos con una familia con un niño que tiene sed vascular? Bueno, les animamos a que establezcan un equipo médico y luego explicaré qué quiero decir con esto. También les animamos a que hagan un plan para situaciones de emergencias. ¿A quién van a llamar la primera vez y que les vaya a ayudar a hacer el triaje en estas situaciones? Y también saber a quién llamar cuando la situación no es urgente. Distintos especialistas en distintas situaciones y a los que puedan llamar antes de que la situación se produzca. También ayudamos a algunos facultativos que no están familiarizados con el SED, pero que van a acabar viendo a nuestros pacientes para que sepan de muchas de las cosas de las que le están hablando. Intentamos ponernos en contacto con todos los facultativos que están dentro del equipo médico de nuestros pacientes para que tengan contactos. Por ejemplo, si va el niño y tiene una ruptura intestinal, estas son los especialistas que tienes que ver y estas son las diferencias que te puedes encontrar en este tipo de niños comparados con la población general, para que estén preparados a la hora de cuidar a estos pacientes y sepan qué es lo que conlleva este diagnóstico. Así que esta es la manera en la que concebimos estos equipos de cuidados para los pacientes. Ponemos al paciente en el centro. El paciente realmente tiene que ser el punto más importante y lo que una a todo el equipo. El resto del equipo tiene que moverse alrededor de las necesidades del paciente. También animamos a la gente que busque a un buen médico de cabecera o alguien que pueda ser un facultativo de coordinación, que sepa quién es el niño, el diagnóstico, que esté en el centro, que les ayude a coordinar todo, que quite parte de la carga que tienen los pacientes y las familias, que normalmente tienen que hacer todo por sí mismas para apañárselas en el sistema médico. Y nuestro papel es el ser una clínica asesora, así que cuando alguien viene con nosotros y quiere una pregunta de genética, nosotros intentamos estar disponibles para ellos, aunque el paciente se encuentre muy lejos de nosotros. Nos pueden llamar, nos pueden mandar un correo electrónico, pero no queremos ser la persona que coordina todo porque no tenemos la facilidad para hacer eso y tener acceso al resto de facultativos. Por supuesto, nos mantenemos en contacto con el paciente y la familia y también con el médico de cabecera o el pediatra que tengan. Y para
el SED, tenemos estos otros especialistas que deberían tener, sobre todo si es SED vascular, tienen que tener un cirujano vascular, un cirujano general en caso de que haya, por ejemplo, una ruptura intestinal o una ruptura arterial y otros según sean necesarios. Hay que establecer una relación dentro de la comunidad y decir, bueno, tengo más probabilidades de necesitar estos servicios que la gente que no tiene SED. Si algo ocurre, ¿cómo puedo ir a verte si es urgente, si es lo que necesito y cuál es nuestro plan? Hacerlo todo de manera anticipada. Llamadas, por ejemplo, si algo se te ocurre, lo que puedas acordar. Queremos establecer esas relaciones, sobre todo cuando no es una situación de emergencia, de tal manera que sepas qué es lo que tienes que hacer cuando esa emergencia surja. Y luego el resto de especialistas que puedan ser necesarios dependiendo de los síntomas que vayan a necesitar. Algo que todas personas con SED vascular vayan a necesitar. Por supuesto, lo ideal es que todos estos especialistas puedan hablar los unos con los otros. Nosotros estamos disponibles para hablar con cualquier miembro dentro de este equipo de cuidados si es que tienen alguna pregunta. Pero dependiendo del sistema de salud en el que estamos, bueno, pues no sabemos si todos están en el mismo sistema o en sistemas diferentes o si están en sistemas que compiten los unos con los otros. Esto puede ser un problema. Pero con suerte, la familia y el médico de cabecera tenga acceso a todo el mundo y ellos puedan contactar los unos con los otros si es que es necesario. Así que debido a todo esto, a distribución ideal que hemos importado, vemos que lo más importante es tener un buen médico de cabecera o algún facultativo que vaya a asumir esa coordinación y que te escuche, que oiga tus preocupaciones, que esté dispuesto a aprender un poco sobre tu diagnóstico. No tiene que aprender absolutamente de todo, porque para eso tenemos a un equipo completo, pero que sí que sepa una parte que para hacer un triaje, para decir, bueno, en este caso tenemos que recurrir a esta persona que nos ayude a resolver esta situación específica. Y, por supuesto, tienen que estar dispuestos a llamar a otros cuando no conozcan las respuestas. Es un atributo muy importante que tenemos que buscar en este médico de cabecera o en este pediatra o en este médico coordinador. A lo mejor hay veces tenemos que hacer varios intentos para encontrar esa persona. Conociendo a la persona, a lo mejor pueden llegar a otros. Es muy bueno tener esa persona de coordinación que sea capaz de llamar a otros especialistas. Y antes de pasar a otra sección, quiero reconocer que todo esto no es fácil. Es fácil de decir, claro, encuentra un médico de cabecera que sea capaz de hacer todo esto. Vale, es muy fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo. Sé que es difícil que tener a alguien que vaya con tu seguro, que esté dispuesto a escuchar todo, que quiera aprender todo este tipo de cosas. Esas cosas no son tan simples como suenan. Pero como había dicho, merece la pena hacer el esfuerzo de encontrar a esta persona porque al final va a quitar parte de la carga que tiene la familia de coordinar todo y hacer el triaje por sí mismos. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de tratar con los amigos, la familia y la comunidad con la que vivimos y cómo apoyamos a nuestras familias cuando están intentando apañárselas con gente que ayuda y gente que quiere ayudar pero que realmente no son de ayuda dentro de la comunidad, que te están echando una mano al cuello. Una cosa que hemos encontrado en las conversaciones con la familia es, primero, se plantean, ¿qué decimos, cuándo lo decimos y cuánta información damos sobre este diagnóstico? Y esto varía muchísimo de familia a otra. Hay familia que no le importa compartir la información, que quiere que todo el mundo lo sepa, que además hacen labores de recaudación de fondo, que quiere que todo el mundo sepa y que se anime a echarles una mano. Mientras que otras familias quieren mantener su privacidad y no quieren ir por ese camino. Intentan decidir quién necesita saberlo y en qué situaciones es importante que la gente conozca este SED vascular. Y en ocasiones la familia se plantea, bueno, ¿cuáles son sus interacciones diarias de los niños? ¿Quién es la gente a la que ven con más frecuencia? Especialmente cuando los padres no están ahí, que sería útil tener a alguien dentro de ese grupo, al que los niños ve todos los días y que sepa de su diagnóstico, especialmente si el niño tiene limitaciones. Por ejemplo, si queremos que no hagan educación física en el colegio, pues tenemos que tener a alguien en la escuela que sea un aliado y que entienda exactamente
exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero que apoye a la familia y a los niños y que se asegure de que ese niño está excusado de la educación física. Y, por supuesto, saber que si hay una emergencia, hay alguien cerca de tu niño que sabe lo suficiente como para actuar rápidamente, que sepa qué tipo de cosas tiene que decir al equipo de respuesta de emergencias. Así que ese tipo de cosas que tiene que pensar la familia. El resto son otras relaciones y tienes que decidir si tú quieres hablar de esto con ellos o no. Cuando estamos pensando en educar a gente dentro de la comunidad en la que vivimos, animo a los pacientes y a las familias que hablen de su propia experiencia. Vosotros sabéis más de esto que ningún otro proveedor de servicios sanitarios y vuestra experiencia es realmente valiosa a la hora de educar a la gente, explicando lo que supone vivir con este diagnóstico. Por ejemplo, yo he hablado con un paciente que se había sentido durante muchos años que hablaba con gente que pensaba que este diagnóstico no era real y por lo tanto se metía mucho con ella y a veces tienes que decirle, mira, esto es lo que tengo que pasar todos los días y esto es las cosas que tengo que hacer simplemente con el objeto de ir al supermercado. Esto es todo lo que tengo que hacer para poder llegar al trabajo, todo lo que tengo que hacer para prepararme por la mañana, para llegar al trabajo y para poder superarlo en mi día a día. Y hablándoles a la gente de todas esas cosas que ella tenía que hacer para poder participar en actividades que la gente da por hecho, abrió la puerta a una conversación un poco más larga sobre el diagnóstico en el que la gente realmente estaba dispuesta a escuchar. Así que estas experiencias personales pueden ser muy poderosas y os animo a que las compartáis con gente con las que os sintáis cómodas. Y no penséis que vuestra experiencia no cuenta porque viene de una fuente que no es médica. También es importante mandar información de fuentes médicas. Si hay alguien dentro de la comunidad para la que le pueda ser valiosa. Por ejemplo, tengo a padres que han llevado artículos de una revista médica al colegio diciendo, mira, este es un artículo sobre el diagnóstico de mi hijo y las limitaciones que conlleva y por esto quiero que os lo toméis en serio. También hay fuentes de información, como por ejemplo las de la sociedad Erlen Darlos, que no son solamente médicas, sino que eso están establecido por gente que sabe de qué está hablando, que se utilizan un vocabulario más simple, no solamente médico y que es más fácil de entender. Así que estos son buenos recursos útiles para compartir con gente de la comunidad que quieres que entienda por lo que estáis pasando. También me gustaría decir que cuando la gente se ofrece a ayudar, es importante saber que es útil tener opciones específicas. Una madre me dijo, yo tengo una lista para que la gente cuando me dice, ¿cómo te puedo ayudar en esto? Y tú te estás haciendo estas cosas y tú te dicen, ¿qué puedo hacer? Te dice, mira, esta es la lista y estas son las cosas que siempre nos sirven. Por ejemplo, si te presentas voluntario para llevar a los niños a la práctica a los entrenamientos de fútbol, o si tú preparas esto o lo otro. Y a lo mejor la gente reacciona y te dice, sí, vale, pues estupendo, pues yo sé lo que les llevo el entrenamiento este sábado. Además, así te aseguras de que que le pides a la gente es útil para la familia. Además, también le digo a las familias que establezcan límites. Por ejemplo, si hay una vecina que se ofrece a prepararte comidas, pero te lo hace 4 días por semana, que al final estás harta de sus comidas, bueno, pues a lo mejor es bueno establecer unos límites y decirle, bueno, lo que quiero es que nos traigas una cena una vez por semana. El resto del tiempo no nos hace falta, te lo agradecemos, pero solamente una vez. Está muy bien el anticiparte a esa gente que quiere ser de demasiada ayuda y decirle, oye, esto es lo que nos resulta. Y si lo dices de manera educada y correcta, la gente no se va a molestar. Por supuesto, tenéis permiso para no tener a todo el mundo en tu equipo de apoyo si piensas que no es útil. Hay gente que dice, jo, es que creo que tengo que decir que sí a todas las ofertas que me da y al final acaba siendo muy difícil intentar aunar toda esta gente que está dando ayuda. Hay, está bien restablecer las expectativas de
de relaciones, y hay veces que hay gente que no tiene que ayudar. Por ejemplo, hay una historia que es muy interesante. Hay una mujer que tiene su hijo con sed y la madre estaba desesperada por ser de ayuda, pero luego no hacía las cosas como las querían o se olvidaba de hacer algunas cosas, y al final la madre era más una carga que una ayuda. El incluir a la madre en el equipo de apoyo era más una carga que una ayuda. Y esa madre me dijo, lo mejor que podía hacer para reducir mi nivel de estrés es decirle a la abuela, mira, este es tu proyecto y es aquí esto con lo que tienes que ayudar. Y darle una tarea que a la familia no le importaba en absoluto. Que si la hacía, estupendo, pero que si no la hacía, les daba exactamente igual. Esto hacía que la madre se sintiese como parte del equipo de apoyo, pero tú no dependías de ella para nada. Así que así estableció el tipo de relación que quería tener con su madre y con la abuela del niño. Quería ponerlo ahí como sugerencia, como anécdota que os podría ayudar, porque hay gente que al final, con tanto que intenta ayudar, se convierten en una carga, y en ese sentido es bueno darles otra cosa que hacer, algo que no sea esencial, y por supuesto dejar de considerarles como parte de tu equipo de apoyo. También quiero decir, claro, que a veces ellos que apoyan también necesitan ayuda. Si eres un cuidador de un hijo con una enfermedad genética, a lo mejor hay grupos de apoyo para vosotros, a lo mejor no para la enfermedad específica de la que estamos hablando, pero sí para enfermedades crónicas. También hay grupos de apoyo para hermanos que no sufren ese diagnóstico, pero sufren el estrés que tiene toda la familia, que se encuentran al lado, que se dan cuenta que no les prestan tanta atención. También hay recursos de asesoramiento familiar para familias que tienen una enfermedad rara, y no tienes que encontrar un grupo que sea específico para tu diagnóstico para que sean útil, porque hay muchos temas o problemas a los que se enfrentan las enfermedades que se aplican a todas las enfermedades, problemas financieros, estrés, culpabilidad. Eso no importa si es el Ehlers-Danlos o otro. Así que voy a acabar con algunas ideas sobre dónde podéis buscar apoyo si consideráis que necesitáis recursos que ya no tenéis, o si eres un facultativo y no estás absolutamente seguro de cuál va a ser la audiencia, porque no estoy seguro de cuál va a ser la audiencia de esta charla, pero estos son recursos que os pueden ayudar. Por ejemplo, cuando hablamos de SED, uno de los primeros recursos es la página web de la Sociedad de Ehlers-Danlos, con muchos recursos online, con grupos de apoyo emocional, y también tienen muchos afiliados locales con muchos grupos que se establecen en el resto del mundo. Así que dependiendo de dónde estés, puedes dirigirte a esos grupos. Otra organización que tiene mucha información para las familias se llama NUR, la Organización Nacional de Trastornos Raros. En España sería FEDER, la Federación de Enfermedades Raras, y que puede ser interesante y tendrá información sobre cuestiones financieras, grupos de defensa, investigación y sobre el diagnóstico de enfermedades raras. Así que para aquellos que acaban en el grupo de SED, porque parece que es SED, pero no tenemos un diagnóstico oficial, este tipo de situaciones puede ser muy estresante por lo desconocido. Así que hay que buscar este tipo de recursos, porque hay mucha gente que vive con enfermedades raras no diagnosticadas, pero que son parecidas a esto, pero no exactamente esto. Luego también hay grupos de Facebook y de otras redes sociales. Probablemente en Facebook estaréis buscando grupos de vuestro diagnóstico, pero hay algunos que no son específicos a diagnóstico. Por ejemplo, si estás sufriendo de fatiga del cuidador, o si grupos basados en síntomas donde la gente comparte ideas de cosas que les ayudan. Y no siempre tiene que ser llevar en el título síndrome Ehlers-Danlos para que sea útil para vosotros. Y animo a la gente que se impliquen en la defensa o en la concienciación de las enfermedades. Pueden trabajar en organizaciones con y sin ánimo de lucro, y pueden trabajar en los mismos temas en los que nosotros estamos trabajando. Y también animo a la gente que participe en la investigación, que puede ser también muy útil. Las familias y la gente se dan cuenta de que les gusta, pero bueno,
Depende si lo encuentras útil o si lo encuentras una carga. Eso es algo que tenéis que tomar la decisión de qué es lo que es útil para vosotros. También es razonable preguntar a los médicos que tratan con enfermedades raras. A veces podemos llegar a otros pacientes y decirles, oye, tengo estas dos familias tienen una hija de 8 o 9 años de edad que cada una tiene una enfermedad rara. Y bueno, pues esa es una buena manera de conocer a gente que está pasando por cosas parecidas y podéis crear conexiones entre los pacientes de esa manera. Por supuesto, pidiendo permiso a cada una de las familias antes de ponerlas en contacto por temas de privacidad. Y luego hay veces que no podemos encontrar al grupo que quieres, pero a lo mejor decides tú iniciar tu propio grupo. No estoy sugiriendo que esto sea fácil de hacer, claro que no, pero si eres una persona que crees que este puede ser un reto, que puedes asumir, a lo mejor puedes acabar haciendo algo increíble. Así que os animo a que lo penséis como opción o a lo mejor encontráis a alguien cercano que quiere empezar este grupo de apoyo, promocionándolo y uniendo a pacientes, etcétera. Y con eso quiero acabar dándole las gracias por estar aquí y por pensar en cómo podemos ayudar a familias con niños que tienen una enfermedad rara, y espero que luego pueda contestar a las preguntas que vayan a tener en el debate que podamos tener posteriormente.